Hermanos, que Dios los bendiga una vez más en esta preciosa hora. Doy gracias a Dios por darme el privilegio de poder llegar hasta ustedes a través de este video y desearles bendiciones de parte de Dios. Cuando digo que deseo que Dios los bendiga, no es un costumbrismo, sino que en realidad deseo que Dios los bendiga en esta hora. Y que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Quiero en esta hora llevarlos a un pasaje bíblico en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos y leer un precioso milagro que el Señor llevó a cabo. Y quiero que empecemos a leer en el capítulo 8, versículo 1 del Evangelio de Marcos, y dice así la palabra de Dios: en aquellos días, como hubo gran gentío y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, partió y dio a sus discípulos que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se hartaron, y levantaron de los pedazos que habían sobrado 7 espuertas. Y eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Este es un milagro precioso que el Señor Jesús hizo. Dice la palabra que 4,000 personas habían venido a Jesús para recibir palabra, pero tenían hambre porque ya habían pasado 3 días, no habían comido nada y estaban en el desierto. En el desierto no hay nada, no había supermercados, no habían mercados donde ellos pudieran comprar algo para comer. En este pasaje vemos, o vamos a ver, algunas lecciones que el Señor nos presenta para aquellos que están necesitados. Tal vez en esta hora, usted que me está escuchando, que me está viendo a través de este video, está pasando alguna necesidad. Puede ser que sea una necesidad económica, que sea una necesidad de salud, una necesidad familiar, una necesidad matrimonial, una necesidad emocional, y por qué no decirlo, tal vez una necesidad espiritual. Dice la palabra que Jesús le dice a sus discípulos: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. Y dice la palabra que manda a la gente a que se recuesten sobre la hierba, sobre la tierra, y los hace que se pongan en reposo. Algo iba a suceder, algo iba a pasar, algo trascendental iba a suceder en aquel momento. Un milagro se iba a llevar a cabo. Estos hombres, estas mujeres, ya habían pasado 3 días en el desierto y habían llegado con Jesús, y Jesús les había predicado la palabra de Dios. Ya no tenían que comer, se había acabado la comida, y ya después de 3 días tenían mucha hambre. Y dice la palabra que Jesús tuvo compasión de los demás. Jesús tuvo compasión de esta multitud. No me cabe la menor duda que por el cuerpo humano que Jesús tenía, Él también sintió hambre y sintió esta necesidad. Pero podemos ver que Jesús siente compasión por las personas. No dice la palabra que Él y sus discípulos se fueron a algún lugar apartado a comer a escondidas, que la gente no los viera. No,
la palabra de Dios dice que Él tuvo compasión de las personas. Eso quiere decir que Jesús se olvidó de la propia hambre que Él sentía, se olvidó de la necesidad física que Él tenía para poder saciar la necesidad de la multitud que lo acompañaba. Jesús no se enfocó en su propia necesidad, no puso en primer lugar el hambre que Él sentía, sino que antepuso la necesidad de los otros a la propia misma. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes en esta hora, cuando ustedes oran, ¿será que oran por su hermano? ¿Será que piden por las necesidades de su hermano? ¿Alguna vez que usted ha orado, ha pedido por los pastores de su congregación? ¿Será que alguna vez que usted ha orado, ha pedido y ha orado por alguna familia que está pasando por alguna necesidad, por alguna tribulación? Tenemos que tomar ejemplo de lo que el Señor Jesús hizo en esta ocasión. No nos volvamos egoístas, no nos preocupemos únicamente por nuestras necesidades y por nuestros problemas. No nos pongamos y no seamos o no nos volvamos indiferentes. Miren lo que el Señor Jesús hizo. Antes de saciar su propia necesidad, pensó en los demás. Dice la palabra que Él dijo que sintió compasión por la gente, por aquella multitud, por aquellas 4,000 personas. Cuando pasemos por la prueba, reconozcamos que Dios se compadece de nuestras propias necesidades. Cuando el Señor Jesús dijo, tengo compasión de la gente, Jesús no sintió simplemente lástima por aquellas personas. Dice la palabra que sintió compasión. Estas dos palabras, lástima y compasión, son palabras o sentimientos parecidos, pero que en realidad tienen grandes diferencias. Porque la compasión es el sentimiento de pena, de ternura, ¿verdad? De identificación ante los males de alguna persona. Compasión es, hermanos, es algo que mueve las entrañas de una persona, pero que no simplemente siente esa compasión, sino que lo lleva a actuar en favor y en beneficio de aquel que está pasando por una situación adversa. Compasión es sentir dolor, compasión es sentir la necesidad de nuestro prójimo como propia, como nuestra. Pero esto nos lleva a actuar. Esto nos lleva a hacer algo en beneficio de la persona necesitada. Eso es compasión. Lástima es algo diferente. Lástima es un sentimiento de tristeza por la necesidad de los demás. Siento lástima por lo que le está pasando a fulana. Siento lástima por lo que le está pasando a sutana. Siento lástima por lo que está padeciendo aquella familia. Y esa lástima solamente se queda en eso, en un sentir, en un pensar, pero es algo pasivo, es algo que no impulsa a la persona a actuar, solo se entristece, pero no hace nada. La compasión es diferente, la compasión nos lleva a que actuemos. Póngase usted a pensar qué hubiera sido de nosotros si Dios únicamente hubiera tenido lástima de nosotros. Estuviéramos perdidos. No estuviéramos donde Dios nos tiene ahora. Pero gracias al cielo que Dios no tuvo únicamente, hermanos, lástima de nosotros, sino que Él sintió compasión. Y esa compasión lo llevó, hermanos, a enviar a su Hijo Jesucristo en beneficio o para beneficio de cada uno de nosotros. Gracias a Dios por su misericordia. Este pasaje que hemos leído nos enseña que Jesús siente tu dolor, que Jesús siente tu tristeza. Dios va a obrar para ayudarte en tu necesidad. Dice la palabra en el versículo 2 que Jesús dijo, ya hace 3 días que están conmigo. Cuando pases por la prueba, cuando pases por la tribulación, no permitas que esa necesidad te aleje de Dios. ¿Cuántas personas en su tribulación se apartan de Dios? Se olvidan de Dios, toman un camino equivocado. Cuando estemos pasando por alguna tribulación, sea la que sea, no nos alejemos de Dios.
Las personas tenían ya 3 días de estar con el Señor Jesús y no habían comido, pero ahí estaban, no se habían ido. Lo que podemos ver en este pasaje es que nadie se fue, que nadie se movió, todos estaban ahí, seguían escuchando la palabra de Dios. En esta hora el Señor te dice que no te muevas, el Señor te dice que no te rindas, el Señor te dice que no te apartes, que permanezcas en el lugar, que permanezcas en Él, que tengas confianza en Él, porque Él se va a ocupar de tu necesidad. El versículo 3 dice la palabra que dijo el Señor Jesús, que muchos habían llegado de lejos. Y esto nos enseña también que cuando pasemos por cualquier problema, por cualquier tribulación, creamos que Dios ve el esfuerzo que nosotros hacemos por buscarlo. Aquí en la iglesia, en nuestra manada pequeña, yo me he dado cuenta. He visto hermanos que manejan grandes distancias para venir a los servicios. Hermanos que están aquí todas las noches. Hermanos que no ponen como excusa la distancia, a lo lejos que les queda la iglesia. Hacen un esfuerzo todos los días de culto por estar en este lugar. Eso es esforzarse. He sabido de hermanos y de hermanas que de su trabajo se vienen directamente a la iglesia, que no cenan. Sacrifican su cena para estar aquí en la iglesia. Otros llegan de sus trabajos corriendo a la carrera, solamente tal vez a meterse un bocado a la carrera a la boca, toman a su familia y se vienen. Se están esforzando para estar aquí en la casa de Dios, se están esforzando por buscar a Dios. ¿Cuántos he visto yo que vienen enfermos, que a pesar de su enfermedad se vienen a buscar a Dios? Dios sabe el esfuerzo que haces por buscarlo. Y si tú te esfuerzas por buscar a Dios, entonces Dios se va a encargar de tu necesidad. Dice la palabra en el versículo 4: ¿de dónde podrá alguien saciar el pan a estos aquí en el desierto? Eso fue lo que le respondieron a Jesús. ¿Quién les va a poder dar de comer a estos aquí en el desierto? ¿Quién va a poder saciar el hambre que tienen estas personas aquí en el desierto? Es una multitud. Cuando pases por la prueba y por la lucha, no dudes del poder de Dios. No dudes del poder de nuestro Señor. Esta respuesta de los discípulos a Jesús fue algo común durante todo el ministerio de Jesús. Los discípulos se olvidaron del poder de Dios, a pesar de que ellos habían visto las señales, habían visto milagros, habían visto sanidades, pero como que todavía seguían dudando del poder de Dios. Todavía se preguntaban, después de tantos años, después de tanto tiempo, ¿quién va a poder darle de comer a estos en medio del desierto? Ellos tenían de cerca, ellos tenían a la par al Dios omnipotente, hecho hombre. Pero seguían haciéndose esta pregunta: ¿quién les va a dar pan? ¿De dónde vamos a sacar el pan? ¿De dónde vamos a sacar los recursos para poder saciar la necesidad que tienen estas personas? ¿De dónde vamos a sacar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Posiblemente en este momento y en este día, usted, hermano o hermana que está viendo este video, se hace la misma pregunta: ¿de dónde voy a sacar el dinero para pagar la renta? ¿De dónde voy a sacar el dinero para comer? ¿De dónde voy a sacar los recursos para poder suplir las necesidades de mi familia? Pero en esta hora yo te digo, en el nombre de Jesús, que no te olvides, de Dios, porque Él es el omnipotente, Él es el poderoso y nada es imposible para nuestro Dios. Los discípulos no entendían esto todavía, no habían llegado a confiar en el poder de Dios. Jesús le pregunta a sus discípulos en el versículo 5: ¿cuántos panes tenéis? Oiga la pregunta del Señor Jesús: ¿cuántos panes tenéis? Lo que Jesús nos está pidiendo el día de hoy no son panes. Jesús no te está diciendo cuántos panes tienes para poder realizar el milagro en tu vida, para intervenir en tu vida. Él solo quiere que tengas algo que es más pequeño que un grano de mostaza.
Lo que el Señor te está pidiendo es fe. Fe, que creas en Él. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo único que Dios necesita en tu vida y lo único que Dios está pidiendo de tu vida el día de hoy, para que veas su gloria, para que veas sus milagros, es que tengas fe. La Biblia está llena de pasajes donde muchas personas con mucha fe se acercaron a Dios y por esa fe recibieron grandes milagros de parte de Dios. En el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, en el versículo 22, dice la palabra que uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, se acercó a Jesús. Y cuando estaba delante de Jesús, se postró a sus pies y le dijo: tengo a mi hija agonizando. Mi hija está por morir, pero ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y que pueda vivir. Aquellas palabras, aquella fue más que suficiente para que el Señor Jesús realizara el milagro en la hija de Jairo. Unos versículos después, en el mismo capítulo 5 de Marcos, en el versículo 25, dice la palabra que se acerca a Jesús en medio de la multitud una mujer que tenía un flujo de sangre hacía 12 años. Económicamente estaba en la quiebra, en la ruina, porque se había gastado todo en los médicos. Emocionalmente esta mujer estaba destruida. Sus pensamientos, los pensamientos negativos que le llegaban por causa de su enfermedad, 12 años con un flujo de sangre. Pero dice la palabra que empezó a abrirse paso en medio de la multitud, y lo único que llevaba en su mente era: si tan solamente tocare el borde de su vestido, seré salva. Y empieza a abrirse paso, y con aquello en su mente, con aquella fe, que solamente con tocar el borde de su vestido iba a recibir su sanidad. Dice la palabra que se abre paso y llega y logra su objetivo. Toca el borde del vestido de Jesús. En ese momento dice la palabra que poder salió de Jesús. Y en aquel momento aquella mujer dice que sintió, hermanos, que la sanidad había entrado en su cuerpo. Y Jesús le dijo: quedas libre de tu azote. Únicamente fe era lo que aquella mujer necesitaba para que Dios obrara en su vida. 2 capítulos más adelante, capítulo 7 de Marcos y versículo 26, dice la palabra que se acerca a Jesús una mujer sirofenicia. Y dice la palabra que le rogaba a Jesús que echase fuera al demonio que estaba en su hija. Un demonio que atormentaba la vida de su hija. Y el Señor Jesús se lo niega y le dice que no es lícito dar el pan de los hijos a los perros. Pero aquella mujer no se da por entendida. Aquella mujer no se hace atrás y le dice: sí, Señor, le dice, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dijo: por causa de esta palabra, por causa de lo que ha dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Gloria a Dios. 2 capítulos más adelante, en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, dice la palabra que había un ciego llamado Bartimeo. Aquel hombre estaba sentado junto al camino cuando escuchó una multitud que venía hacia él, y escuchó que Jesús venía en aquella multitud. Cuando la multitud se acerca, empieza a gritar: Jesús, hijo de David, o Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel hombre no sabía si Jesús venía al frente de la multitud, no sabía si venía en medio o hasta atrás de la multitud. Entonces empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la palabra que cuando lo llevan delante de Jesús, Jesús le hace una pregunta: ¿qué es lo que quieres que yo te haga? Y aquel hombre, aquel ciego, le dice: Señor, que reciba la vista. Dice la palabra que inmediatamente aquel hombre recibió la vista. Pero todas estas personas actuaron basados en la fe. Y eso es lo que debemos de tener: fe, creerle al Señor. No hay nada imposible para Él.
La Biblia dice, clama a mí. Dios dice, clama a mí. Y su promesa es, y yo te responderé. Esa es la promesa de Dios. Lo que para usted y para mí es imposible, posible es para Dios. Dios es un Dios experimentado en imposibles. Dios tiene compasión de tu necesidad. Dios tiene compasión de la prueba, de la lucha por la cual estás pasando. Dios sabe todo acerca de nosotros y Él es movido a compasión. Así que gracias a Él, porque Él es un Dios experimentado en imposibles. Si Él hizo este milagro con estos 4,000, ¿cómo no va a hacer algo precioso en nuestra vida? Si Él tiene cuidado de las aves, los pajaritos, dice la palabra, los animales del campo, todos los días dice que en las mañanas ellos dicen que miran al cielo y esperan de Dios su comida, y Dios dice que abre su mano y le da de comer, le da su comida a su tiempo. Y si Él cuida de las aves del cielo, si aún tiene cuidado de las flores del campo, ¿cómo no va a tener cuidado de cada uno de nosotros, que somos su especial tesoro? Que somos real sacerdocio, que somos gente santa, que somos el pueblo adquirido por Dios. Creámosle a Dios en tu necesidad, en tu tribulación, en tu prueba. Acuérdate que Dios tiene compasión de todo eso y que Dios tiene compasión de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude. Espera en Él y Él hará. Pon tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo para todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.